Estimados alumnos y alumnas de la carrera de Psicología, vamos a dar comienzo a nuestro octavo teórico. En el día de hoy, lo que vamos a trabajar es el enfoque de la medicina social latinoamericana, también denominada salud colectiva, uno de los enfoques que habíamos ya propuesto en el teórico anterior, tema que forma parte de la unidad 4 que tenemos en el programa. Y vamos a desarrollar una de las categorías centrales que tiene este enfoque, que es el de proceso productivo, proceso de trabajo, fuerza de trabajo, desgaste y aspectos sociales y sociotécnicos involucrados en el trabajo, en el proceso de trabajo. Este enfoque, y por eso las distintas figuras, imágenes que hemos elegido, es para poder pensarlo, si bien ya hace muchas décadas se desarrolló este enfoque. Uno de los principales autores que vamos a trabajar y autoras va a ser Laurel y Testa. Vamos a pensar y reflexionar respecto a cómo estos aportes pueden pensarse en actividades laborales cotidianas y nuevos procesos de trabajo que se han configurado en estos últimos años. Si bien se desarrollaron principalmente en estos enfoques pensando en esos espacios fabriles, de empresa, los cuales sobre todo Laurel desarrolló puntualmente esta metodología de observación de los procesos de trabajo, también cabe pensarlos y trasladarlos a otros espacios como los procesos de trabajo que podemos denominar de delivery, que tanto auge ha tenido en este último tiempo, y otros procesos de trabajo circunscriptos, por ejemplo, en otro tipo de dispositivos o características, para pensarlos también como desde otros espacios o configuraciones distintos a las fábricas. Uno de los aspectos centrales que trae este enfoque es repensar la categoría de trabajo y cómo pensarlo en relación a la salud. Principalmente al comienzo, y lo hemos visto también con en otros teóricos y con otros enfoques, el énfasis puesto principalmente a aquellos aspectos más objetivos, medibles, que puedan vincularse con la salud, era lo que más se podían sostener o más auge y desarrollo tenían. Pero este enfoque empieza a mirar a la salud y al trabajo desde otra perspectiva, analizando las implicancias y los atravesamientos sociales que incluso tiene el concepto de la categoría de trabajo y cómo entender a la salud, no como un estado, sino como un proceso. Aquí aparece, bueno, centralmente esta mirada y poder recuperar esta mirada de los trabajadores, que mucho tienen y tenemos que decir y transmitir respecto a cómo entendemos esos procesos de trabajo y cómo esos procesos de trabajo nos pueden afectar la salud. Y esta, digamos, discusión y redefinición de qué se entiende por trabajo y su relación con la salud, empezó a tener una gran relevancia por distintos desarrollos teóricos, investigaciones y hasta herramientas pensadas para la gestión de la salud. Entonces, esta línea no es simplemente una propuesta teórica, reflexiva, analítica, sino que avanza en el estudio y en la contribución en el conocimiento de esta relación entre trabajo y salud, para no entenderla o cuestionar los lineamientos más positivistas respecto a esta relación que hay entre trabajo y salud.
Este nuevo entonces pensamiento, esta articulación entre investigación y implementación de acciones para la transformación de estos espacios de trabajo que tienen sus implicaciones en la salud, empieza a tener una definición diferente que se entiende por salud. Acá aparece la idea de salud ocupacional, y entendiendo el trabajo como un espacio, y acá va a haber un desarrollo muy importante de todos los enfoques más marxistas, de cómo entender este trabajo en un sistema capitalista, en entender a ese proceso de producción con ciertas características que pueden ser las que estén justamente incidiendo en la salud de los y las trabajadoras. Entonces, esa concepción de la salud y la enfermedad se va a entender como un proceso en donde ciertos aspectos sociales y esta mirada colectiva va a ser la que tenga preponderancia. Si bien, y como hemos dicho en varias ocasiones, los sujetos son los que enferman, hay un registro individual, hay un padecimiento individual de esta pérdida de la salud. Este enfoque también va a poner la mirada centralmente no a esas individualidades, sino al estudio y a la comprensión de que cuando aparece una serie de síntomas, signos de pérdidas de la salud, no solamente desde el lugar individual, sino colectivo, o sea que aparece en muchos sujetos y responde más a ciertas características de cómo están dados esos procesos de producción, allí va a tener cada vez más relevancia esta mirada de lo colectivo. Por eso que aparece siempre muy fuertemente vinculado, que en algún momento aparecen como desarrollos en paralelo, pero que tienen algunos elementos fuertemente en común, como estas concepciones de salud, de trabajo, tanto la medicina social como la salud colectiva, son desarrollos que han comenzado en paralelo, pero que confluyen en las mismas perspectivas de cómo entender el trabajo, la salud, y en las posibles intervenciones que podemos allí hacer. Entonces, otra de las categorías que aparecen cuestionadas es esta categoría de riesgo, ¿no? De no entender que los riesgos se generan simplemente por que lo son, ¿no? Digamos, por las condiciones de trabajo y que se generan en las organizaciones, sino que esos riesgos también responden a un determinado tipo de proceso de producción. Algunos de los replanteos y discusiones, reflexiones acerca de este concepto de proceso de trabajo conllevan a pensarlo desde dos aspectos centrales, el trabajo y este proceso de trabajo. En su aspecto técnico, pero también sobre su aspecto o su eje, su arista, su costado social. Este aspecto de lo social era lo que estaba más bien velado antes de los aportes de estos enfoques, y aparecía casi centralmente lo técnico, o sea, cómo se desarrollaba ese trabajo, esa tarea circunscripta en un determinado proceso de trabajo, donde el uso de los elementos, de las herramientas o de la ejecución de una tarea era lo central, sin observar lo que rodeaba a ese aspecto técnico del trabajo, ¿no? O sea, con quién se hacía, cómo se hacía, las condiciones en las cuales se desarrollaba ese proceso. Entonces, aparecen estos dos aspectos centrales para analizar este proceso de trabajo.
Otro aspecto que empieza a aparecer con más claridad, entendiendo que estos procesos de trabajo se desarrollan en un sistema de producción capitalista, se va comprendiendo cada vez más que esos espacios de trabajo, esos procesos de trabajo, reproducen también lo que en las sociedades aparecen desde el lado de las luchas de clases o las desigualdades sociales. Hay una reproducción de esos espacios sociales en los espacios de trabajo. En uno de sus desarrollos más instrumentales, desde la propia Laurel, donde trabajaba poniendo a discusión, observando, analizando con los propios obreros y trabajadores de las fábricas cómo eran sus trabajos, qué riesgos ellos iban identificando, qué posibilidad de control en términos de cambios que podían generar dentro de sus espacios de trabajo, que muchas veces eran nulos. Toda esa discusión, reflexión puesta en común empezó a contribuir al conocimiento respecto de cómo eran esos procesos de trabajo y qué impacto podía tener esos procesos de trabajo en los obreros. Uno de los aspectos que se veía y se observaba en estos sistemas y dentro de este sistema capitalista en donde se divide fuertemente quién planifica y quién ejecuta el trabajo, al menos en estas primeras experiencias y relevamientos que hacía Laurel, se veía la poca capacidad de control en términos de cambio de los trabajadores respecto a su proceso de trabajo. Hoy en día podemos y debemos como matizar y pensar que este control a veces y en muchos lugares de trabajo aparecen no tan separados, depende también de la organización, donde la ejecución y la conceptualización del proceso de trabajo van de la mano. Ambas cuestiones las puede llevar adelante un mismo trabajador, pero el control es un aspecto central para seguir analizando aún hoy en día. ¿Qué capacidad de control tienen los sujetos respecto a lo que hacen? Otro de los aspectos y categorías relevantes que trae este enfoque es la idea de desgaste. Muchas veces uno va y observa que en esta concepción de salud y trabajo, de salud y enfermedad, donde la enfermedad aparece como algo claramente observable, marcable, medible, el desgaste es una categoría que va dando cuenta que puede no observarse claramente, puede estar velado, puede no medirse, pero hay un proceso por el cual los trabajadores y las trabajadoras sufren una pérdida de salud, teniendo siempre presente esta idea de proceso, de ciclos, donde la salud y la enfermedad están constantemente en este interjuego, donde no es un estado de completo bienestar, que tiene sus vaivenes, pero que la categoría de desgaste laboral del trabajador nos permite pensar que esos procesos de trabajo, de acuerdo a como estén dados, estas posibilidades de control de los trabajadores y los riesgos que los sujetos enfrenten, van o no generando un desgaste en los sujetos. Este desgaste puede ser tanto físico, mental o emocional. Y esto de desgaste va a estar vinculado estrechamente a los modos de producción, y a estos procesos de trabajo que se van dando en las organizaciones. De acuerdo a esas características de estos procesos de trabajo, que en su momento principalmente Laurel lo ponía en términos de
lo que implica en términos de esta fuerza de trabajo que se requiere para llevar adelante un trabajo, el desgaste que eso tiene y el tiempo que se necesita para recuperar, ¿no? Para recuperar linealmente en términos de los alimentos, y recupero a través del ocio que necesitan todos los sujetos para recuperarse de este desgaste, si se quiere, digamos, esperable, que generan los procesos de trabajo, pero que en el momento en que eso es insuficiente en tiempo o en ingesta, o sea, que no logra el sujeto volver a recuperar lo que perdió en términos de energía, y vuelvo a marcar, no solamente cuestiones físicas, sino emocionales, cognitivas. En la medida que haya pérdida sin poder tener una recuperación, este desgaste empieza a ser cada vez más crónico. Otro de los autores que vamos a trabajar, que forman parte de estos enfoques de salud mental, de salud, la medicina social latinoamericana, que trabaja mucho estos aspectos de salud mental, es esta. ¿Cómo pensar la salud? Acá este autor, uno de los aportes valiosos que hace es empezar a cuestionar cómo la medicina debe interpelar sus propias prácticas e incorporar miradas de las ciencias sociales. Y que todo desarrollo científico, en términos de descubrimiento, y en este caso porque lo estamos observando, de analizar este proceso de trabajo, su implicancia en la salud, cómo intervenir, todos los desarrollos científicos que uno haga en este campo tiene su arista política. Él lo menciona como los dos lados de una misma moneda, no pueden ir separados, disociados. Y esto que una de las cosas que implica es pensar a la ciencia profundamente atravesado por lo ideológico, y lo que conlleva a pensar y a contextualizar que las observaciones, los análisis, las intervenciones que uno haga en el campo de la salud laboral, ocupacional, debe pensarse en un contexto determinado, un contexto situado. Acá la idea fuerte que trae con esto de lo científico y lo político y de contextualizar la ciencia es de que uno puede tomar aportes de otros países, de otras regiones, pero que debe trasladarlo o aplicarlo a las características de nuestro propio contexto. No trasladar sin matizar, sin mediar este análisis contextual, porque uno de los problemas que se presentan es aplicar un concepto que no está pensado para el contexto, la región y el lugar donde nosotros lo estamos tratando de aplicar o de observar. Por eso es que es sumamente importante esta idea de investigación-acción, ¿no? Que es lo que venimos también trabajando en todos los teóricos, ¿no? Cómo yo puedo hacerme de cierta teoría, de cierto método de análisis, de intervención, pero constantemente investigo, indago, genero acciones, pero esas mismas acciones tienen que estar retroalimentadas también con los propios sujetos de la organización, permitiéndome esto una claridad respecto al fenómeno en el cual yo estoy interviniendo, que siempre va a ser el hombre en situación de trabajo, ¿no? O sea, contextualizar esa organización, los grupos que allí están, reflexionar acerca, en ese mismo proceso que yo investigo, indago, exploro, poder generar acciones para transformar, que eso es uno de los aspectos centrales, ¿no? Cuando recién estábamos viendo en disciplinas anteriores que hay un fuerte desarrollo entre la investigación y la gestión en salud,
tiene que ver no solamente con quedarse en este lugar contemplativo de análisis y diagnóstico, sino de que eso sirva para poder intervenir y transformar los espacios de trabajo. Entonces, reviendo y teniendo muy presente qué entendemos por trabajo y remarcar cómo entendemos también este proceso de salud-enfermedad como contrapuesto al estado de salud-enfermedad, entendiendo que si partimos del supuesto y nuestro posicionamiento va a ser entender a la salud y a la enfermedad como un proceso, debemos entenderlo como estos distintos ciclos, ¿no?, que podemos estar y atravesar cada uno de nosotros en relación a nuestros espacios de trabajo, y donde la salud y la enfermedad también los vamos a tener que pensar en función a un contexto histórico determinado, ¿no? ¿Qué cosas se entienden por salud? ¿Qué cosas se entienden también por enfermedad? Uno de los ejemplos que siempre traigo es que hace años atrás no, era muy difícil poder entender que aspectos como control en el trabajo, doble presencia, carga de trabajo, carga sobre todo emocional, cognitiva, eso no se contemplaba, lo que nosotros vamos a desarrollar un poco más adelante en otro teórico, factores de riesgo psicosociales, no era algo tan común y mucho menos algo en lo cual debíamos prestar atención, ¿no? Eran cosas que estaban en las organizaciones, que en todo caso se padecían individualmente, pero que no se entendían como aspectos que generaba la organización del trabajo y que afectaba a grandes grupos de trabajadores y trabajadoras. Entonces, tener en cuenta estos distintos aportes y los cambios que va habiendo a lo largo del tiempo de qué se entiende por salud y enfermedad, es importante para también comprender que otros procesos sociales e históricos se van dando que permiten instalar estos temas. Entonces, como venimos diciendo, la medicina social latinoamericana se va a apartar de todo aspecto más positivista, biologicista, y va a trabajar y va a tomar, se va a apropiar de muchos aportes de las ciencias sociales, para tomarla como una herramienta analítica, para poder comprender e intervenir mejor respecto a por qué los sujetos enferman, en este caso siempre nos estamos circunscribiendo al campo de lo laboral, y qué hacer para, acá aparece, bueno, la cura de los enfermos, ¿no? Qué cosas y qué aportes podemos hacer para que esos sujetos no se vean afectados en su salud. Entonces, como hemos dicho, y uno de los aspectos que trae este enfoque es pensar esos procesos de trabajo en el marco de un sistema capitalista, en el cual estamos todos, ¿no? Pero cómo incide ese modelo capitalista en términos de proceso de producción, porque genera, en este proceso de trabajo hay un proceso de producción de valor, y también genera un proceso de producción de bienes. Entonces, este valor de cambio y valor de uso está constantemente presente en este proceso laboral, en el cual justamente como todo marco teórico que aporta el marxismo, en este proceso siempre hay una intención de que esa fuerza de trabajo genere una plusvalía, un valor del cual se apropia siempre el capitalista, y entendiendo que en este proceso siempre están estos dos aspectos, técnico, un proceso social y económico. En este proceso de producción de bienes, de valor y digamos,
hemos visto, también se conjuga en este proceso esta división del trabajo, ¿no? Lo que hace un rato por ahí veíamos de quienes piensan, conciben cómo desarrollar el trabajo y la ejecución del trabajo, y sobre todo en los primeros momentos en los cuales surge este enfoque, se observa muy claramente esta división del trabajo, ¿no? Entre la concepción y la ejecución del trabajo. Y aquí aparece, si bien lo voy a decir en estos términos de control de la fuerza de trabajo, aparece no solamente, digamos, uno tiene que tomarlo como aspectos que se observaron y se identificaron en aquel momento, sino que son aspectos que uno lo observa hoy día, ¿sí? Donde uno de los puntos importantes en estos procesos de trabajo es cómo se puede apropiar de esta plusvalía a partir de cómo controlar esa fuerza de trabajo. Es un aspecto central en todo sistema capitalista, cómo poder controlar esa fuerza de trabajo, en el sentido de que hay un aspecto, si bien todos tienen asignadas ciertas tareas, la ejecución de ciertas tareas, el cómo desarrollar esa tarea, hay ciertos aspectos que tienen que ver, y lo hemos visto en otros teóricos como la cooperación, la colaboración y demás cuestiones, que ese control de generar un plus de los trabajadores es difícil de operacionalizar. Entonces lo que vamos también a tratar de observar y a indagar, y acá en estos primeros momentos, el contrapunto para diferenciar lo que es un trabajo en un sistema capitalista aparece como contracara a lo del trabajo artesano, como esta libertad o este control que los sujetos tienen respecto de lo que hacen, y eso se perdería en el trabajo dentro de un modelo capitalista. Todos estos tiempos y poder comprender de qué manera se hace ese trabajo y la poca, a veces, incidencia que se tiene, no, sobre estos aspectos es que este enfoque trata de indagar respecto a cómo eso incide en la salud ocupacional. Estos mismos procesos de trabajo, de producción y consumo, también tienen un paralelo respecto a lo que habíamos hablado hace un rato. En los espacios de trabajo hay una reproducción de estas desigualdades sociales, y estos desgastes en términos de energía, cognitivos, emocionales que tienen los sujetos, producen un desgaste, ¿cierto? Cuando uno habla de patrones de desgastes, es que entiende que hay ciertos espacios y procesos de trabajo que tienen distintos tipos de desgaste, de acuerdo a esas desigualdades sociales que se reproducen en el campo de lo laboral. Esos desgastes son diferentes. Entonces, la pérdida de la salud, los trastornos, las enfermedades van a ser diferentes de acuerdo a estos distintos procesos de trabajo, que van a corresponder a su vez con cierta reproducción de estas diferencias de clases sociales que uno encuentra. Y la intervención allí y el control que operaría como aspecto, como herramienta de prevención para este desgaste de esta enfermedad, es poder también observar estas condiciones de trabajo y poder intervenir y transformar esas condiciones de trabajo que generan desgaste. Poder analizar las características de este proceso laboral y los cambios que se van dando en este proceso laboral
permite de alguna manera poder discriminar o identificar, como habíamos dicho hace un rato, tipo de desgaste según características de estos procesos de trabajo. Pensemos, por ejemplo, y para poder hacerlo más gráfico, que, digamos, no todas las personas o ciertas personas, de acuerdo al estrato social en el cual esté, puede acceder a un puesto de gerencia o a un trabajo de oficina, o a ser docente en una universidad, o a dedicarse o a realizar trabajos de limpieza o trabajos en la construcción. Cada uno de nosotros, dependiendo de ese lugar en la sociedad que tiene, va a poder acceder a determinados lugares de trabajo, ¿no? Y esos lugares de trabajo obviamente tienen distintos procesos de trabajo. Cuando me refiero a proceso de trabajo, siempre pensemos en los elementos que constituyen, cuando yo digo proceso de trabajo, ¿no? Las herramientas, los elementos con los cuales yo trabajo y la tarea en sí misma. Estas herramientas, tareas, elementos, son distintos, ¿no? Pensamos en los trabajadores de la construcción, incluso en términos de desgaste, la energía, el tiempo, todo lo que implica y la ejecución de este trabajo respecto a la fuerza, el desgaste que implica, y la dificultad a veces de poder recuperar eso que llevó ese proceso de trabajo. Distinto, y no por esto yo marco las diferencias, sino por esto significa que sea menos desgastante un trabajo por ahí en una oficina, pero sí son procesos muy diferentes, donde los riesgos son diferentes, donde acá voy a traer un aspecto que tiene que ver con analizar estos procesos de trabajo, que son las condiciones de trabajo, ¿no? Si algunos son más o menos precarios. Todos estos elementos configuran estos procesos de trabajo y los desgastes son diferentes. Como les había mencionado, los textos centrales que estamos desarrollando y trabajando para este teórico son de Testa y de Laurel. Y como reflexiones finales, como siempre nos interesa poder pensar estas categorías, enfoques, para reflexionar acerca de lo que nos rodea en el campo de lo laboral, ¿no? Cómo poder identificar estos desgastes, y volvemos de nuevo en este contexto tan particular de COVID, cómo estos procesos se complejizan, se han transformado y qué tipo de desgastes se han generado en este tiempo en los distintos espacios de trabajo. Poder identificarlos para comprender y ver qué impacto tienen en la salud y pensar acciones, acá tiene que ver con las intervenciones, ¿no? Pensar acciones que prevengan, acciones preventivas. Tanto el impacto en la salud para evitar algún trastorno, para evitar que ese trastorno sea mayor, si ya se generó las condiciones de trabajo y la manera con que se desarrolla ese proceso de trabajo generan trastornos en los sujetos. Pensar acciones que busquen minimizar ese impacto en la salud, y poder operar en esos espacios de trabajo. Bien, esto es todo por el teórico de hoy y nos vemos en la próxima con otro de los ejes propuestos que trabajan el tema de la salud del trabajo.